conteos rápidos, PREP y conteos distritales. En el fondo, todo nace por darle certeza a la oposición. Hace muchos años se terminaba la elección en la casilla y se mandaba el paquete a el comité distrital o al consejo estatal o municipal según correspondiera. Pero había la duda de si lo que había sucedido en la casilla era lo que llegaba al final de cuentas al órgano electoral. Y entonces se fueron diseñando mecanismos de protección de la democracia. Por ejemplo, que las actas se fijaran al exterior de la casilla con los resultados, que se hiciera un anuncio lo más pronto posible del resultado, y de ahí sale el PREP. Es decir, de empezar a subir los resultados de manera inmediata, sin que medie tiempo de la casilla al órgano electoral, para evitar confusiones. Cuando las diferencias son muy grandes, pues no importa que no llegue un paquete o que llegue rarón el paquete, pero cuando está pegadito, Papantla, creo que Costa Rica, que se robaron estos de Morena, se lo robaron al MC. Bueno, o Oaxaca con Salón. O Oaxaca, bueno, entonces sí importa el resultado inmediato, y de ahí sale el PREP, resultados inmediatos. Entonces se toma una foto, se hace el conteo por parte de los ciudadanos, se levanta un acta, se toma una foto y se manda. Sí, y cuando llega al distrito, el procedimiento es distinto, es inmediato, y por eso tú tienes información previa, además tiene un diseño muestral. O sea, ahora, hay otros elementos, por ejemplo, el conteo rápido. Es una muestra estadística que se levantan esas actas y rápido se sabe. Entonces, cuando es una elección nacional o estatal, rápidamente tienes una tendencia de cómo va a resultar la elección. Y la otra es el cómputo distrital. Entonces, ¿qué quiere hacer Morena? Pues está preparando un fraude. Claro. Te quito los anuncios inmediatos y te repito la medicina de Papantla y de Costa Rica. Previo, corro a los del servicio profesional, que eran los profesionales que habían sido evaluados y daban certeza para las elecciones, y ahora meto a ver a quién sabe. Por eso se llama ley Maduro, porque un día van a terminar con un PowerPoint, ojo, diciendo, este es el resultado. Oiga, présteme las actas, es que ahí están. Oiga, es que, y los documentos, ¿para qué los quiere? Mire, aquí está el resultado. Ya la autoridad lo dijo. Eso es lo que están preparando. Aquí es que se han dicho varias cosas que son mentira. Primero, no se van a quitar cuando los resultados, cuando se cierra la jornada, sí se asientan en el acta de que yo mencionaba. Y dice el artículo 219, no es algo que estoy inventando. Dice: programa de resultados electorales preliminares, dice, se da a través de la captura, digitalización y publicación de datos asentados en actas de escrutinio y cómputo de casillas. Por eso el PREP que es tan son importante. las mismas que se toman en cuenta en el cómputo distrital. Permíteme. Afuera de nuestra, dicen que se van a quitar las actas, los resultados. Van a seguir afuera de la casilla. Dije las personas van a poder constatar el resultado que hubo directamente en la casilla con lo que se contó en el cómputo distrital. Y el país. Y dice después la misma Legipe que cuando llega la captura de resultados en el artículo 307, para que cualquiera pueda ver, dice que cuando llega el paquete trae esa acta que tomó en cuenta el PREP. Y no, pues la debe de llevar conforme a la ley. Obviamente que puede haber casos en donde no, pero estamos hablando también de excepciones. No es que eso suceda. Eso ya es una violación al propio proceso, etcétera. Lo que yo digo es, llega el paquete con la misma acta que tomaba en cuenta el PREP, y esa es la misma que se va a tomar, como sucede actualmente en el cómputo distrital. Entonces, eso hace que el PREP sea, desde el punto de vista de esta iniciativa, innecesario, porque los resultados se van a garantizar, porque son los mismos que los ciudadanos que contaron el voto en la casilla, son los mismos datos que se van a asentar en el cómputo, Morena, que es como sucede actualmente. Para Morena es innecesaria la certeza, es innecesaria la democracia, es innecesaria la pluralidad. Empecemos por lo básico. La propuesta es una propuesta espuria y autoritaria. Viene de una comisión presidencial de puros empleados de la presidenta y puros militantes de Morena. Va a empezar.
O sea, no es una propuesta de Estado consensada con la oposición. Ahí anda Claudia Sheinbaum pidiendo diálogo a Venezuela y acá es incapaz de sentarse. Ustedes representan poco más de la mitad de Israel y tienen un entendimiento distorsionado de la vida porque creen que son el 100%. Con sus corruptelas que cada vez la gente denuncia más, con sus coaliciones con el narco, de narco morena que son, y todavía creen que pueden dar clases de ética. Perdón, pero tiene una distorsión. Siéntense a platicar con la oposición. El problema es que ahí viene mal. Y segundo, están destruyendo todos los canales, candados y mecanismos de certeza. No es menor debilitar al árbitro. No es menor destruir los instrumentos que dan certeza. Y no es menor que se quieran agandallar todos los espacios de representación de manera espuria. No es cierto que les importe el dinero. Lo que están haciendo es debilitando a la oposición. Lo que están haciendo es apoderarse del árbitro y lo que están haciendo es romper todas las cadenas de guardia y custodia. Ya lo hicieron. Mira, en el 24 se atascaron López Obrador y demás. Ahorita está repitiendo lo mismo. Arturo Ávila ya está pintando bardas en la Cuauhtémoc. Eso es un delito y les vale madres. ¿Por qué? Porque violan la ley impunemente. La presidenta dice que va a enviar hasta la tarde la iniciativa, que le va a dar una revisada. O sea, sí le está batallando la presidenta. Pues, debería revisarlo estructuralmente y sentarse con la oposición. Ahora, es de un autoritarismo atroz. Mira, es que no pueden ocultar su rostro fascista. Ese es el problema. Ya vimos a los de Azcapotzalco, una brigada igualita que las camisas negras. Se fueron a meter a golpes con los vecinos. Esas camisas guindas se portan igual que las camisas negras de Mussolini, golpeando a la gente. Y ya qué bueno que despidieron a ese funcionario, pero eso solo para muestra el botón de cómo están descompuestos de poder Israel. Ahora, esperemos cuál va a ser el documento que llega. Lo Correcto. normal, o digamos, lo que marca nuestra historia reciente, es que debe llegar la reforma constitucional, o la iniciativa de reforma constitucional, y las reformas secundarias. De hecho, en la práctica, todos los debates del pasado empezaron de abajo hacia arriba, de la secundaria a la constitucional, porque en la secundaria pues están los detalles, están las precisiones y están los elementos que tienen que cuidar para que no haya distorsión. Si nada más llega la constitucional, pues eso nos va a anticipar de que realmente no hay un interés profundo por debatir. Esa es una parte. Ahora, ¿cómo veo yo a Morena? Pues la veo como aquel que dijo: el que pierde la vergüenza no sabe lo que gana. Y estos son unos sinvergüenzas, que son capaces de robarse las elecciones, son capaces de ir construyendo el desmantelamiento de la democracia mexicana. Cuando Porfirio Muñoz Ledo jugó, ganó las elecciones en la ciudad y fue senador junto con Ifigenia Martínez. Sí, pero eran bien poquitos los senadores, eran 4 de oposición. Cuando el voto opositor fue muy grande en esas elecciones, en el 88. Por eso se diseñó la representación proporcional. Y por eso Porfirio fue de los que pugnó por la lista. Hoy están desmantelando todo eso. Es decir, que si Porfirio viviera, con Morena no estuviera. A ver, él denunció la corrupción de Mario Delgado. Él fue el primero que denunció el huachicol en la elección interna de Mario Delgado como presidente de Morena. El narco y etcétera, es lo que decía Muñoz Ledo. Las incongruencias de la oposición, Azucena, fíjate las incongruencias de la oposición. Hablan de preliminares. El único partido que hace encuestas para determinar sus candidaturas es Morena. Pero no la respeta, Carlos. ¿Por qué no la hacen? ¿Por qué no la hacen? ¿Por qué no la hacen ellos? Si eso fuera cierto, Harfuch sería jefe de gobierno. ¿Y por qué no es Harfuch jefe de gobierno? Pues porque ahora es secretario de seguridad. Tal vez él estaba ya contemplando esta realidad. Ay, Dios, a ver, Dios, fíjate, los muy demócratas se burlan, pero a ver, aplíquenlo. ¿Quieren las preliminares? Aplícalas ahí en Somos MX. El problema es que los directivos de los partidos, las cúpulas partidistas, tienen un temor terrible porque saben que a mediano plazo, si no tienen el respaldo popular, lo van a perder. No me refiero al respaldo popular de los de Morena, me refiero al respaldo popular de los propios partidos a los que pertenecen. Muchos de esos, puede ser de cualquier partido, puede ser Morena, puede ser PT, puede ser Verde, y el pueblo está observando. Muchos piensan que el pueblo de México está ajeno a esta discusión. No, en el 27, si la presidenta manda una iniciativa y no es apoyada, y como nosotros creemos que sí tiene el respaldo, como lo han demostrado las encuestas,
ahí el pueblo de México les va a pasar factura, sea Morena, sea PT, sea Verde, sea PRI, sea PAN. ¿Con esta reforma electoral? Con esta reforma Por electoral. alusiones. ¿Qué pidió el pueblo? Yo creo que sí, vean las encuestas, no lo digo yo, lo dijo Mitofsky, lo dijo el Financiero, lo han dicho varias encuestadoras serias en el país. Mira, por alusiones, lo que estamos haciendo en Somos MX es, los dirigentes no son candidatos. Hagan las preliminares ahí, pongan el ejemplo. Escúchame, A ver, los dirigentes no son candidatos, primero. Y segundo, elecciones internas. ¿cómo que los dirigentes? En Somos México. En Somos México. Ah, porque en el PRI y el PAN y sí. proponemos a todos, no solo a nosotros, elecciones primarias. Y no encuestas piteras, donde Harfuch gana y lo mandan a su casa. Y en otros lugares también. Son más cuchareadas las encuestas que hacen, porque el que decide está en Palenque, carnal. No te equivoques. Él es el que palomea. Es más, les dijo, tú vas al Senado, tú a diputados, tú a la pluri. Él repartió. O sea, usted ni siquiera encuestas. El que decide está en Palenque. Entonces, aclaremos las cosas. Le convendría mucho que la reforma electoral incluyera preliminares. Pero te voy a decir otra cosa que no mencionaron nada. La prohibición de la financiación del narco. Ese es el verdadero problema, Israel. Tenemos que probablemente lo sumen. Tenemos que poner la prohibición. Partido que reciba dinero del narco que pierda registro. Candidato como el de Tequila. No debe ser candidato. Morena debe estar rompiendo el pacto con el crimen. Ahí están las encuestas premiando lo que hizo Claudia. Pues porque está bien que el gobierno ponga orden y está bien que le parta su madre al crimen, no que tenga cogobierno con el crimen. De eso se trata. Hay muchas cosas que no están en la reforma y deberían estar. Vamos a ver, Rubén, tu última intervención y luego cerramos. En este día, ¿verdad? A ver, sí, buen punto. Gracias. Punto. Bueno, a ver, primera, se está construyendo un discurso para demoler la democracia utilizando falsedades, mentiras y falacias. Pero además cosas que Morena misma no cree. Dice, busquen otros métodos para la selección de candidatos. Aquí en la Ciudad de México, pues resulta que hicieron una encuesta y que la ganó el señor Omar García Harfuch y le dijeron, ganaste pero no salites. Aquí en la Ciudad de México, para jefe de gobierno, tiempo atrás, hicieron el mismo procedimiento entre Marcelo y Andrés Manuel, y le ganó Marcelo, y entonces quitaron a Marcelo, pero eso es sabido, hombre, por todo sí, el mundo, claro, no, Marcelo lo ha dicho. Y antes con Encinas en el Estado de México. Y antes con Encinas sucedió en el Estado de México. Lo que quieren, Azucena, es demoler la democracia, y como esta es una operación llamada Beto el Boticario, es decir, te hacen una ilusión y por el otro lado te sacan el conejo y aplastan la gallina y todo lo demás. ¿Por qué? Pues porque quieren demoler la democracia, quieren quitar el INE, quieren quitar la representación proporcional, quieren que dinero mal habido entre las elecciones, quieren que no haya transparencia, quieren que no se ha votado correctamente, no se ha contado correctamente el voto de los ciudadanos. Eso es lo que quieren. Están demoliendo la democracia. ¿Por qué no invitaron a la oposición, a los académicos, a los expertos a construir la propuesta? Pues ni siquiera a sus aliados invitaron. Ni siquiera a los A aliados. ver, claro que sí. Pasó un incidente Oye. muy terrible ahí. A ver, cuéntanos. Pues que cuando dijeron ahí ellos mismos, si hablaron con los aliados, se supo que no habían hablado. Ajá, y ahí correcto. empezó la discusión con ellos y se dieron cuenta que los mismos aliados Y el pues, Verde están y el alarmados PT por la destrucción de la democracia. Ya rechazaron Y hasta pues, hablar con Pablo Gómez, con toda la razón, pues tiene una soberbia atroz. A ver, Israel. 1,300 personas participaron en los diálogos que hubo. En un país de 130 millones, 181 expertos que tenían antecedentes, trabajo en El electoral, 99% etcétera. llevados por ustedes. Entonces, más bien aquí lo que vemos es cierto grupo de políticos defendiendo el status quo que tantos privilegios les dio. ¿Te refieres al PT? Tantos privilegios que Pues sí. el sistema Pues sí. que tiene, es un sistema, imagínate, Es que son sus aliados. el sistema claro. actual data desde el 77. Yo tengo 42 años. Todos los que tenemos menos de 50 años hemos vivido en este sistema electoral que defienden a capa y espada como si no se pudiera actualizar, como si no se pudiera mejorar. El tema es, como se los dijo el PT. dice, cuando gobernábamos nosotros, dice, ¿no? Dice Rubén, no conocen nuestra historia de cuando gobernábamos. gobernábamos. Es mucho más complicado que a eso. ver, la realidad es que es necesaria una actualización
que fortalezca el voto de los ciudadanos, aún en el voto de representación proporcional. La representación proporcional queda intacta, la fórmula queda intacta. Lo único que cambia es que ahora el ciudadano va a elegir realmente quién quiere que lo represente a través de la vía de representación proporcional. Emilio. Sí necesitamos una reforma. Del 77 para acá van 5 reformas. El sistema ha ido cambiando para mejorar. Esta es la primera vez que tiene una reforma en ciernes regresiva. Es una reforma autoritaria y de tono fascista. Es la reconstrucción del partido de Estado, por eso le hicimos ley Maduro. Es una reforma que atenta contra libertades y derechos elementales de las y los mexicanos. Tan básico como elecciones primarias, tan básico como fortalecer al árbitro, tan básico como evitar que la presidenta y sus gobernadores se metan a las elecciones, tan básico como evitar que el narco mande en las elecciones y que se rompa ese pacto de cogobierno, gobernanza que tiene Morena con los narcos, tan básico como evitar que los oligarcas financien, tan básico como que las elecciones sean más rápidas, más eficientes, tan básico como fortalecer lo que funciona bien. El servicio profesional electoral funciona bien, tenemos que fortalecerlo, evitar que el presidente se meta a las elecciones y deje de ser una chachalaca atómica. Esas cosas sí hay que mejorarlas, pero no hacer una reforma cuya lógica sea concentrar el poder y sobrerepresentarse. Eso hace profundo daño, como hoy existe. Ustedes tienen una mayoría espuria, ilegal. No representan la voluntad popular. No, porque no la te robaste escaños. Tienes 75% de los escaños y tienes 54% del voto. Muy objetivos de que la reforma la acepta el público. Y mira, ¿cuál es? Se presenta el jueves y la Bolsa Mexicana de Valores, el IPC, que es el índice de precios y cotizaciones, cierra con ganancia. Si se percibiera... Pero no tiene nada que ver. Para los que no saben, sí, para ti no, pero no es cierto. Eso los desnuda de que no saben, Lo que pasó es el mencho. Los mercados... No, estás leyendo absolutamente mal, Israel. Si percibieran una reforma regresiva, inmediatamente se impactan de manera negativa. Mira, el IPC jueves y viernes cerraron con ganancia. Nada más por lo que pasó con el mencho. Muy objetivos. Si fuera regresiva, hubiera habido un impacto negativo. ¿Qué dice Rubén? Tranquilo, vamos por partes. La primera es si es regresiva. La segunda es del 77 para acá. Todas las reformas se construyeron a partir de consensos. La reforma del 77 es muy interesante. El señor López Portillo triunfa en las elecciones, es candidato único. Tiene sin registro a Valentín Campa compitiendo. López Portillo se da cuenta que tiene los votos, como le pasa a Morena, pero no tiene la legitimidad. ¿Cómo le pasa? Como le pasa a Morena. Y entonces abre la reforma. Y lo primero que hace es invitar a un partido que estaba fuera de la ley, prohibido, que era el Partido Comunista, a estar en la reforma. E invita a Acción Nacional. ¿76? 76, 77. Ajá, sí. Y esa es la grandeza de ese momento, decir, se requiere legitimidad. Ustedes llegaron con el 54% de los votos a la Cámara. Y dices que la presidenta es ilegítima ahora. No estoy diciendo eso. Eso es lo que tú estás pensando. No, 54, porque dicen que el que lo dice lo piensa. El 54% de los votos y tiene el 75% de los diputados. Si este fuera un momento fundacional, la reforma diría, hablemos de la representación proporcional para que no sucedan estas cosas. No, lo que están haciendo es agandallarse el resto de la democracia mexicana. Eso es lo que está haciendo Morena, agandallarse el resto de la democracia mexicana. Pero y por cierto, nada más para terminar, a los grandes oligarcas de este país les ha ido muy bien con Morena. Han duplicado si sus tú fortunas. sumas, los ricos son más ricos. Ver, si tú sumas a todos los que ganaron ustedes de mayoría relativa, a ver, esa es otra cosa. Es el 10% de las 300 las ganó el PAN, el 3% el PRI y el 0.3% MC. O sea, el 13.3% es lo que ellos ganaron en la mayoría relativa de diputados. Ese no es el voto. O sea, entonces no te importa el 30%. Imagínate. El 30% de la votación. La gente que no 44% la de los mexicanos. Respeten la voluntad entienda popular. Entiende lo básico. Emilio, entiende lo básico. ¿Por qué les cuesta tanto respetar la voluntad popular? Entiende lo básico. A ver, Emilio. Lo básico.
44% de la gente, del voto 46. ciudadano. 46, Votó por Xóchitl Gálvez. 46%. Punto. Eso no quiere decir que hayan querido que fueran diputados. En Cámara de punto. Diputados tuvo más votos que Xóchitl. Entonces, ustedes, con una trampa que te agradezco tanto que lo digas, porque ustedes creen que solo los distritos cuentan y no el voto de la gente. Es la mejor explicación que he Y por escuchado eso está la de la sobre-representación. proporcional. Ahí Escucha, está la- escucha. A ver. Por eso, escucha, carnal. A ver, A concluye ver, Emilio Por para eso darle la palabra a Israel. está Espérame. la sobre-representación. Porque ustedes, con el 54% del voto de la gente, se quedaron con el 75% de los escaños. Lo mismo hicieron en la Ciudad de México. Mentira. Son A unos ver, Israel. gandallas. A ver, proporcionalmente el partido que menos candidatos recibió fue Morena. Explico por qué. El PRI gana 11 y le dan 26 de representación proporcional. eso es por otro Está, truco, es está por otro bien, truco. está bien, así lo marca la ley, está bien, pero ganan 11 y Nos les tenemos dan que ir. 26. Y luego el PAN gana 31 y le dan 40, Pero más eso de es los que falso. ganaron. Eso es falso. Y MC gana 1 y le Bueno. dan una 26 también. Vamos a ver qué Entonces, presenta Claudia Sheinbaum hoy. La va a mandar hoy por la tarde y probablemente ya con documento y tal vez Sí. hasta con votación, ¿no, Rubén? Nos veamos el próximo lunes. Claro. Bueno, Podría gracias ser. Emilio, Gracias, gracias Rubén. gracias. Bonita Adiós Israel, semana. gracias. Regresamos.